Por más de un año, este canal se ha dedicado a subir icebergs como contenido principal. Los icebergs me dieron un nombre en esta plataforma y son los que me abrieron las puertas a ciertas oportunidades en mi trayectoria como el pequeño creador de contenido que soy. Pero en la actualidad el formato iceberg está demasiado quemado, porque sí, ahora le hacen iceberg a cualquier cosa que exista o que se mueva. ¿Qué es esa pendejada del iceberg de los tianguis? ¿El iceberg de las ferias? ¿Los auto-icebergs? Esas y muchas razones personales me hicieron tomar la decisión de que los icebergs ya no serán el contenido principal de este canal. Pero no se acaba, evidentemente. Sí seguirán los vídeos de icebergs, pero no tanto como antes, y solo serán temas que considere interesantes o que en su defecto no sean algo tan forzado y repetitivo. Esta es una idea que tengo para este año, y quizá no se note mucho al principio, ya que puedo cambiar de opinión, pero es lo que puedo ofrecerles. Además de que quiero sentir que hago contenido que me gusta, y pensar en icebergs es para mí pensar en algo que se volvió monótono. Aún así, hay temas que me gustaría seguir trabajando, y este es uno de ellos, por lo que a continuación les presento el iceberg conspirativo del Estado de México, parte 4. Alfredo Zárate Albarrán, nacido en Temascaltepec, Estado de México el 5 de septiembre de 1900, fue un político mexicano y miembro del Partido Revolucionario Institucional, y fungió como gobernador del Estado de México desde septiembre de 1941, hasta marzo de 1942, cuando murió durante su mandato. Gobernó únicamente 6 meses debido a que el 5 de marzo de ese año, fue gravemente herido de bala por Fernando Ortiz Rubio, quien en aquel entonces era el presidente del Congreso del Estado de México, y director de Policía y Tránsito de su gobierno. Zárate Albarrán no murió al instante, sus graves heridas le quitaron la vida hasta el 8 de marzo, 3 días después del incidente, y el responsable del crimen fue detenido de inmediato en la carretera a la Ciudad de México y desaforado al siguiente día del atentado, aunque 2 años más tarde, los ministros que habían participado en el crimen otorgaron un amparo federal que le permitió al asesino obtener su libertad. Alfredo Zárate Albarrán es considerado el último gobernador del grupo gomista en el Estado de México, pues tras el breve interinato de José Luis Gutiérrez y Gutiérrez, fue suplido por Isidro Fabela, considerado como el fundador del llamado Grupo Atlacomulco, grupo que cambiaría el destino del país, pues el asesinato de Albarrán fue el preámbulo para dar paso que el gobierno nacional se desestabilizara, donde se dieron una serie de violaciones y traiciones como la compra de diputados y alcaldes, quienes recibieron entre 3 y 10 mil pesos cada uno para que eligieran a Isidro Fabela como gobernador sustituto. La Catedral de San José de Toluca, es un edificio de estilo neoclásico que está dedicado a San José de Nazaret, y su construcción tardó cerca de 111 años en finalizar y su proceso constó de varias etapas. En el pasado, el lugar estaba ocupado por el convento y templo de San Francisco, y el recinto catedrático fue erigido bajo la protección y patronazgo de San José, que al mismo tiempo, es el santo patrón de la ciudad. Después de la conquista, a mediados del siglo XVI, la Orden de los Franciscanos levantó el convento de la Asunción de María en la antigua Toyocan, y fue utilizado por la orden para dedicarse a la evangelización en el lugar. Para el año de 1867, debido al lamentable estado que presentaba el inmueble y con el aumento de la población de Toluca, originalmente se había decidido remodelarlo, pero se optó demolirlo y sobre la base de los planos presentados por el arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti, se inició la construcción de un nuevo edificio, el cual sería realizado con un estilo neoclásico. El avance de las obras fue lento y no se retomaron hasta casi un siglo después, cuando el Papa Pío XII creó en 1950 la diócesis de Toluca y se estimuló las obras. En el año de 1951, bajo la dirección del arquitecto Vicente Mendiola Quezada, se retomaron las obras y se respetó el mismo estilo original, aunque con algunas modificaciones, y por el tipo de construcción con fachada estilo neoclásico, el edificio se compone de 2 cuerpos, donde se encuentran las imágenes de San Juan, Santo Tomás, San Pedro y Santiago.
El 10 de marzo del 2017, el aquel entonces presidente Enrique Peña Nieto, y el exgobernador Erubiel Ávila, inauguraron el Auditorio Metropolitano de Tecámac, una obra que se edificó con recursos estatales y federales y de la cual, o al menos en ese entonces, fue considerada una de las más importantes de ese sexenio. Para sorpresa de todos, la obra de 734 millones de pesos fue cerrada a los 8 meses de su inauguración y hasta la actualidad, permanece inservible porque presentó fallas estructurales. A pesar de que se pagaron más de 25 millones de pesos a una empresa de construcción y proyectos por realizar la supervisión de los trabajos, de todas formas se tuvo un resultado desfavorable. El recinto cuenta con la capacidad para alojar a 13.000 personas, cuenta con 168 lugares para discapacitados, 1.300 lugares de estacionamiento y 2 pantallas de 6 por 4 metros que ayudarían a la visibilidad de los eventos que se llevarán a cabo, y a pesar de que se perdieron más de 700.000 millones de pesos, el auditorio no ha brindado ni representa algún beneficio a la población del municipio. Este caso es la representación en todo en su esplendor de cómo funciona el lavado de dinero. El hombre de Tlapacoya hace referencia a un descubrimiento del año 1966 durante la construcción de la carretera que une la Ciudad de México con Puebla, cerca del montículo conocido como Cerro de Tlapacoya, a las orillas de un lago antiguo llamado Chalco. En esa zona, se encontraron restos de huesos humanos y de varios animales, artefactos de obsidiana y cuarzo reunido alrededor de una fogata. Los restos humanos del hombre de Tlapacoya fueron analizados, aunque el cráneo estaba incompleto, pero de toda la parte inferior de este se pudo revelar características craneológicas que son dolicocéfalas, lo que indica un origen no mongoloide, sino posiblemente europoide o australoide. Los huesos del hombre de Tlapacoya datan de hace unos 11.000 años, y el hombre tenía 35 años cuando murió. El convento agustino de Malinalco es una edificación que fue fundada en 1540 por frailes agustinos, y en él trabajaron indígenas apoyados siempre por el sustento económico del encomendero Cristóbal Rodríguez de Ábalos. La planta baja del edificio conventual y la iglesia fueron construidos al mismo tiempo, concluyéndolos en 1560, y en cuanto al claustro alto, se piensa que fue añadido alrededor de 1580, pero lo que sí se sabe a ciencia cierta, es que para 1568, se esperaba ya la instalación de los recuadros y se comenta que para este sitio trabajó el pintor de origen flamenco Simón Perens. Este lugar tuvo un papel muy importante en el proceso de evangelización de la zona, y una de las maneras fue a través de la pintura mural que se usó para la adopción de la nueva religión. Los murales del convento de Malinalco son de mano de obra indígena bajo la supervisión de los frailes, y los pigmentos de la pintura se obtenían al quemar vegetales, para que de esta manera se consiguieran los tonos negros y grises, mientras que a la pared se le daba una mano de cal y se pintaba sobre ella. En los murales también podemos ver flora de la región y una infinidad de significados en cada dibujo. Sin duda, los murales del convento de Malinalco son un gran ejemplo de la fusión de dos culturas hechas por manos indígenas que por suerte han sido restauradas, y que aún depende de su gente cuidarlas. José Vicente Bellada Perea, fue un político y militar revolucionario que nació en la Ciudad de México en 1843, y es considerado como el mejor gobernador en la historia del Estado de México por su actuación como gobernante sobresaliente. Fue diputado 2 veces y gobernador en 4 ocasiones, mismas en las que concluyó los palacios legislativos de gobierno y municipal, edificó un hospital general, una escuela industrial, un asilo de mendigos, la escuela normal para profesores y el Hotel Tívoli para obreros, además construyó presas, lavaderos públicos y sobre todo, muchas escuelas para que los niños y jóvenes pudieran estudiar. Y adelantándose a los demás estados del país, expidió el 19 de junio de 1890 la Ley Única de Enseñanza para establecer la obligatoriedad de la educación primaria. Vicente Bellada murió el 6 de mayo de 1904, y está sepultado en el Panteón General de Toluca, que hasta el día de hoy, su memoria sigue siendo honrada con una avenida importante y un monumento en la misma ciudad de Toluca.
Esta es una leyenda que tuvo su origen en tiempos prehispánicos, cuando los mexicas todavía no invadían el Valle Matlacinca. Según las tradiciones, esta zona lacustre estaba regida por una extraña reina, mitad mujer y mitad serpiente acuática a la que decían llamar la Atlanchana. Se decía que detrás de los tules y hierbas de la laguna, sobre un islote podía verse a una hermosa mujer desnuda ataviada con corona y collares y sartas de peces, acóciles y ajolotes en la cintura. Este ser poseía un temperamento posesivo, voluble y vengativo. Si estaba contenta, su cola era la de una serpiente negra, y permitía a los pescadores obtener abundante pesca con sus redes, y cuando se enamoraba de algún humano, podía convertir su cola en piernas y salir a tierra a buscarlo. Si un hombre no atendía a su melodioso llamado, utilizaba la cola de serpiente para rodearlo y arrastrarlo al fondo de sus dominios hasta que lo ahogaba. Con el paso de los siglos, las lagunas se secaron, la nueva religión cambió las pequeñas comunidades agrícolas y pesqueras, pero el canto de la ancestral criatura todavía cautivaba a los investigadores, artistas y pueblo en general, por lo que a principios de los años 90 del siglo pasado, se decidió instalar una estatua de la Atlanchana en un lugar principal del Parque Juárez. Octavio Augusto Pérez Ocaña, nacido en Villahermosa, Tabasco, el 7 de noviembre de 1998, fue un actor y comediante mexicano mayormente recordado por haber interpretado al personaje de Benito Rivers, en la serie Vecinos desde el año 2005 al 2021. Octavio falleció en Cuautitlán Izcalli, el 29 de octubre del 2021, y la causa de su fallecimiento sigue dando de qué hablar. Según un informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Octavio, a consecuencia del impacto de la camioneta en la que iba, accidentalmente se disparó a sí mismo con un arma de fuego que él tenía en la mano derecha, bala que habría impactado en su cabeza y por esta lesión, perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica. Por otra parte, en redes sociales, los usuarios mostraron fotografías y vídeos donde se muestra a Octavio en lo que pareciera ser los últimos momentos antes de su muerte con la mano en la nariz, lo que contrasta con la imagen de él con un arma agarrada en su mano derecha, lo que causó suspicacia entre varios internautas, pues se cree fuertemente en la idea de que la Policía Federal puso la pistola en la mano de Octavio para encubrir un posible homicidio. Otras de las versiones es que el actor fue sorprendido por dos hombres que portaban un arma de fuego e intentaron despojarlo de su camioneta, y fue en esos momentos en que los automovilistas que circulaban por el lugar se habrían percatado de lo que estaba ocurriendo y avisaron a las autoridades, por lo que al darse cuenta de que habían sido descubiertos, los perpetradores obligaron al actor a conducir el vehículo y huir del sitio. Y en otro de los informes, se menciona que Octavio iba conduciendo en estado de ebriedad y al marcarle el alto las autoridades se dio a la fuga. Sea cual sea la verdad, la verdadera razón del deceso de Octavio Ocaña sigue siendo un misterio, ya que todas las versiones dadas por las personas tienen sus justificaciones como contracorriente, pero de lo que es seguro, es que a alguien le tuvieron que pisar los talones para crear semejante movimiento mediático sobre la historia del fallecimiento. En 1997, se vivió una de las peleas más recordadas en la historia del fútbol mexicano, y que pudo acabar en tragedia. En abril de ese año, la selección de Jamaica se preparaba para las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de Francia 98, y se decidió sostener un partido amistoso contra el equipo de fútbol mexicano Toros Neza, pero que sería recordado siempre por la batalla campal que se desató entre ambos equipos. Todo había empezado mal, pues el partido se disputó en una cancha amateur que se encontraba en pésimas condiciones y sin ninguna medida de seguridad. Cuando apenas corría el minuto 18 del partido, el defensor de la escuadra caribeña, Dean Sewell, realizó una artera entrada sobre el argentino Arangio, quien de inmediato encaró al jamaicano, y tras unos empujones, el colorado Lucenov llegó a defender a su compañero y repartió algunos puñetazos poniendo las cosas al rojo vivo. El jugador Pony Ruiz fue incluso noqueado tras recibir un golpe por la espalda y la bronca pudo tener tintes trágicos debido a que algunos futbolistas de la selección de Jamaica tomaron rocas y palos para golpear a sus rivales, pero al final, fueron detenidos a tiempo por su técnico, el brasileño René Simões. La pelea llegó a su fin y el partido obviamente ya no se reanudó y posteriormente el técnico de Toros Neza, Enrique Meza, reconocería que había sido un error aceptar jugar ese encuentro.
Cuenta una antigua leyenda que en tiempos prehispánicos, mucho antes de la llegada de los españoles a México, existió un sujeto llamado Shinan, y era un importante sacerdote mexica en aquella época. En uno de sus recorridos por las aguas de Metepec, Shinan se fijó en la diosa Tlanchana, y llamó completamente su atención desde el primer momento en que la vio. Al quedar perdidamente enamorado de ella, Shinan trató de conquistarla de forma inmediata, por lo que se le ocurrió despojarse por completo de sus vestimentas y quiso meterse a vivir con ella a la laguna, pero al contrario de lo esperado, esta acción resultó ser muy incómoda para Tlanchana, y con el paso de los días, la diosa se sentía peor con la presencia de Shinan en la laguna, y para demostrarle que no quería nada con él, decidió deshacerse de su presencia tomándolo del brazo y arrojándolo hasta la mitad del valle, terminando completamente desnudo y a mitad de toda la extensión de las tierras de la región. La vergüenza y tristeza que Shinan sintió por el rechazo de Tlanchana fue tal que decidió calmarlo de una forma cruel y despiadada a través de un sacrificio que hizo al desgarrar su pecho por completo, para sacarse el corazón y así no sentir más dolor por lo sucedido. A partir de esto, la diosa Tlanchana pensó que Shinan ya no sería un problema para ella, pero con el paso de los días, comenzó a notar que justo donde había caído, el cuerpo de Shinan se empezó a adherir a la tierra y crecer de forma monumental, además de emanar mucha sangre desde su corazón, la cual se convertiría en lava que destruiría los alrededores de Metepec y Toluca. La conciencia de Tlanchana fue perturbada por estas acciones, por lo que intentó acercarse al cuerpo ya muerto de Shinan para ofrecerle disculpas, lo cual era demasiado tarde, pues Shinan ya se había transformado en un enorme volcán y ella ya no pudo acercarse de ninguna forma para poder pedirle perdón por el dolor que le había causado y parar la destrucción. Pero al ser la diosa de la laguna, Tlanchana comenzó a crear cristales con el agua de la laguna, copos de nieve para lanzar de uno en uno hasta el corazón de Shinan, hasta dejarlo cubierto de nieve en su totalidad y así apagar la erupción del ahora nombrado volcán Shinantecatl, o Nevado de Toluca. La Cueva del Diablo en el Calvario, hace referencia a un parque donde en la parte alta, en el cerro, se encuentra una cueva donde muy pocos se han atrevido a entrar, ya que ni siquiera ha sido explorada por expertos o científicos. Se rumorea que al interior de la cueva, se encuentran tesoros y riquezas conformadas por incontables joyas y metales como oro y plata, pero se dice que a los aventureros que han ido en busca de las riquezas, jamás salen de la cueva y no se les vuelve a ver. Cuenta una leyenda también que quien se atreva a entrar y desafiar el misterio de la cueva, deberá caminar en línea recta y jamás voltear atrás porque de hacerlo, no encontrará la salida nunca más. También se dice que, en el camino aparecen seres como hadas y duendes que habitan el lugar, y el camino es tan largo que podría dar hasta la Marquesa, en la carretera México-Toluca, donde se supone que acaba la cueva. Como en toda leyenda, no hay una sola prueba que confirme la veracidad de la historia, sin embargo, no deja de ser un lugar misterioso que conforma la riqueza cultural de este municipio. Según algunas investigaciones, por lo menos 50 municipios del Estado de México conurbados en la zona metropolitana, tienen a las fuerzas policiales más corruptas y temidas del país, y por eso continúan sumergidos en una crisis de imagen y violencia. Casi la mitad de los mexicanos que se han encontrado con agentes de seguridad pública sufrieron algún acto de corrupción de parte de estos, y solo en el segundo semestre de 2021. Siendo más específico, el porcentaje más alto en corrupción proviene de la alcaldía Miguel Hidalgo, pues el 71.3% de los encuentros entre ciudadanos e integrantes de la autoridad de seguridad tuvieron al menos un acto de corrupción perpetrado por los agentes. En el período 2018-2022, el Comité de Honor y Justicia destituyó a 1.876 elementos de la corporación por estar involucrados en actos de corrupción y atentar contra los principios de actuación previstos en la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo malo del asunto es que a pesar de que se despida cuerpo policial, las agresiones, amenazas, sobornos e impunidad continúan siendo un problema y a pesar de que los medios intentan tratar un problema que lleva mucho tiempo, la policía del Estado de México sigue siendo la más corrupta no solo del país, sino de toda Latinoamérica.